Amados hermanos e iglesias, sean todos bienvenidos a Noticias del Fin de Hoy. Uno de los acontecimientos proféticos más extraordinarios de la historia en el siglo XX fue el retorno de la nación de Israel a la tierra de Canaán o de Palestina, como se llama en la modernidad. Luego de haber sido los judíos esparcidos sobre toda la faz de la tierra en el año 70, cuando las tropas romanas dirigidas por el emperador Tito invadieron Jerusalén y la destruyeron y arrojaron por completo fuera de su contorno a los judíos, habiendo también, por supuesto, destruido el templo por completo. Ese juicio terrible vino sobre la nación a causa de que ellos rechazaron al Mesías. El Padre mismo envió a su Hijo por amor a todos los hombres a la tierra, pero Israel no lo conoció, ni lo reconoció, ni lo recibió, sino que por el contrario le dio muerte en la cruz. Y el fruto de aquel día de absoluta oscuridad espiritual sobre Israel quedó plasmado en la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 24 y 25, donde la palabra del Señor dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo judío se maldijo a sí mismo con esta declaración terrible. Pero en 1948 el líder judío David Ben Gurión proclamó la existencia de Israel y se convirtió en su primer ministro cuando el 14 de mayo de 1948 se proclamó en Tel Aviv la creación del Estado de Israel. Esa declaración entró en efecto un día después de que se retiraron de la región las últimas tropas británicas que habían ocupado esos territorios. Desde entonces, el conflicto árabe-israelí ha sido una constante entre esos dos pueblos. Pueblos que, como tú y yo sabemos, proceden de los lomos de Abraham, en una enemistad nacida entre Isaac, el hijo de Sara, el hijo legítimo de Abraham, el hijo de la promesa, y su otro hijo Ismael, nacido de la incredulidad como fruto de la impaciencia de Abraham y que nació de la esclava Agar, una esclava que ellos trajeron cuando huyeron a Egipto y cuando regresaron una vez más de Egipto a la tierra de Canaán. Es muy importante que tengamos claro, amados, que el nombre de Israel procede de la dinastía de Jacob, quien era hijo de Isaac y nieto de Abraham. El patriarca con quien el ángel luchó, aquel que Jacob peleó con este ángel maravilloso y se negó a soltarlo hasta no lograr su bendición. Y a cambio de esa tenacidad, el ángel cambió el nombre de Jacob, que significaba engañador
usurpador, y le puso el nombre de Israel, siendo Israel un nombre propio, un nombre masculino en su variante del español hebreo, que significa el que lucha con Dios, el que prevalece con Dios o que Dios prevalezca. Son tres tipos de significado para el nombre Israel. Como todos sabemos por la historia bíblica, Jacob fue un gran hombre de Dios, pero que vivió cientos de años antes de la época de Cristo. Debido a su fidelidad, el Señor le dio ese nombre especial de Israel. Y fue así como descendieron a Egipto y como allí fueron esclavizados por Faraón, y en donde el pueblo se multiplicó en gran manera y fue entonces conocido como la nación de Israel en anales y manuscritos que hay escritos en papiros del antiguo Egipto. El 14 de mayo de 1948, de modo unilateral, los sionistas proclamaron la fundación del Estado de Israel en la tierra de Palestina. Pero por supuesto que los países árabes que rodeaban esta zona, como Egipto, Siria y Jordania, no podían tolerar semejante robo de sus tierras y declararon a Israel como enemigo y le declararon también la guerra. Pero fue una guerra que duró muy poco tiempo, pues Israel obtuvo la victoria. Lo más glorioso, amados, de todo esto es que no podemos tampoco dejar de reconocer tú y yo que nuestra salvación vino de Israel, es decir, del pueblo judío. Pues a ese pueblo vino Cristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero quien hace ya cerca de 2000 años, como tú y yo sabemos, fue rechazado por la nación, fue muerto por el mismo pueblo, que como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero que él mismo por su resurrección de entre los muertos después de la cruz, produjo como consecuencia la salvación, no solo de un remanente de Israel, sino la de nosotros, los gentiles, antes de venir a Cristo. Así que, amados, necesitamos hoy más que nunca, viendo los acontecimientos en el Medio Oriente, que el Señor inquiete nuestros corazones a amar a la nación de Israel y a orar por ellos. Pero de la misma manera, por los cientos de desplazados palestinos que están siendo expulsados de su pequeña franja de Gaza, donde han vivido también por mucho tiempo, y que quizá muchos de ellos no pertenecen al grupo Hamas y son atacados también de manera cruenta, sin tener nada que ver de pronto en el conflicto. En tanto que sobre la tierra estamos próximos a la inauguración del día grande de Jehová, que es el día de su ira, que es el periodo de la tribulación, en donde al final, amados, como dice también la Escritura, todo Israel será salvo, lo cual fue prometido por el Señor. Leamos Romanos capítulo 11, por favor, versículos 25 al 27. Dice el apóstol Pablo: por tanto no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión, que es la Jerusalén celestial, el libertador, que apartará de Jacob, es decir,
de la nación de Israel la impiedad. Y el verso 27 termina diciendo: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así, amados, nosotros bendecimos a Israel, pues para ellos el lugar donde están es su tierra prometida. Es Canaán, la antigua región del Oriente Próximo, situada cerca del Mediterráneo. Y el río Jordán, que hace unos 3000 años antes de nuestra era, esa tierra abarcaba lo que ahora conocemos como Siria, Líbano, Jordania, Israel y Palestina, y por supuesto la franja de Gaza y Cisjordania. No podemos ignorar, amados, que el Señor nos ha dado un mandamiento claro. Mateo 5:44 dice la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que, además de interceder por Israel, oramos también por el pueblo palestino, para que Dios tenga misericordia de todos aquellos niños inocentes y familias que están viendo destruido el trabajo de toda su vida, que están viéndose evacuados del lugar donde han vivido también por mucho tiempo. Pero sin duda de ello, no muchos han estado involucrados tampoco en este cruento conflicto de tantos años. Y nuestro deber, por supuesto, es también pedir misericordia para ellos. Así que, para finalizar esta corta meditación, hagamos una oración. Padre amado, reconocemos que Israel fue tu pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Sabemos, amado Rey de Gloria, que tú le entregaste la promesa de la tierra de Canaán a esta nación. Sabemos de que esta nación trajo a luz al Cristo maravilloso que nos ha salvado y nos ha hecho libres de todos nuestros pecados, y estamos muy agradecidos, y por eso bendecimos a la nación de Israel. Pero, amado Dios, bendecimos también a todos aquellos palestinos que no están involucrados en este problema de este grupo y de esta secta violenta, para que también de ellos tengas misericordia, para que los ayudes y los protejas en medio del ataque que se está desplegando desde Israel sobre ellos, y que muchos huyen de sus propiedades, huyen de sus ciudades sin saber a dónde irán, porque gran parte de los países vecinos se niegan a recibirlos. Ten, por favor, Señor, misericordia de ellos, de Israel y de nosotros, tu iglesia, para que seamos entendidos y podamos comprender los tiempos que estamos viviendo, que obviamente son los tiempos del pre-arrebatamiento de tu iglesia. Ayúdanos a estar listos y preparados, y muchas gracias, Señor, por tu hermosa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, gracias por su atención, y hasta aquí las noticias del fin de hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo.